Y para hablar un poco más sobre este tema y qué es lo que está sucediendo en la frontera, o sea, así de plano y sin mucha consulta se puede cerrar un puerto fronterizo. Saludo con mucho gusto de nuevo a Nelson Valido, ustedes lo conocen bien, él es presidente del Consejo de Seguridad y Comercio Fronterizo. Nelson, de nuevo, muy buenas noches. Este cierre de frontera en Lukeville como que agarró por sorpresa al gobierno de México, no se ha hecho no se ha dado muchos detalles a nivel nacional, pero claramente, además de ser una decisión unilateral, Nelson, ¿podría ser esto como la apertura para que se incremente el número de cierres en diferentes partes de la frontera entre Estados Unidos y México? Bienvenido al programa. Hola, Ana María, gusto estar con ustedes otra vez. Pues mira, eso es muy curioso porque sí, esto no es la primera vez que ha pasado. Pasó en Del Río, también en mayo, a fines de mayo, también cerraron el puerto temporariamente porque el flujo de comercio para el flujo de comercio de personal, porque la misma cosa, había mucha inmigración ilegal entrando por esa parte del país. Esto puede que sea una cosa que se vea en diferentes partes de la frontera, simplemente porque pues no hay recursos de personal de CBP adecuadamente para procesar todos estos inmigrantes. Claro, se le estamos hablando con el INE, están hablando con los gobernadores fronterizos para que ayuden, tratan de ver cómo se pueden embudar o mover el flujo en otras partes de la frontera, porque la verdad es que no se puede, con el incremento que hay, no se puede tratar a todas las personas que están cruzando. Y claro, muchos se están entregando a la Guardia Fronteriza, se están entregando a las personas, a las autoridades, pero al fin, para que le den un permiso temporal en Estados Unidos, no quieren entrar y seguirle, quieren que lo procesen. Y ese es el problema más grande que hay, es que no hay el personal ni los recursos en ambos lados de la frontera para hacerlo todo como debe ser. Oye, Nelson, aquí el tema es también la época en que esto está sucediendo, como tú sabes muy bien. El cruce fronterizo entre ambos países incrementa dramáticamente en estas siguientes semanas, en las siguientes cuatro semanas. A veces incrementa dramáticamente el regreso a México, incrementa dramáticamente en muchas personas tratando de ingresar a Estados Unidos. Yo recuerdo una vez que estuvimos en cola en Nogales, Sonora, casi 8 horas para poder ingresar a Nogales, Arizona. Entonces yo te pregunto, este proceso, cuando se hacen estas decisiones de cuáles puertos van a cerrar, ¿no se conversa con, por ejemplo, las autoridades locales o es netamente una decisión del gobierno federal de los Estados Unidos? Yo creo que hay un diálogo bilateral que ya se está por años y todo está planeado, pero llega un momento que cuando ya no se puede más o no hay acciones, especialmente de parte de México, para disminuir el flujo de personal ilegal que está pasando por esas áreas, hay que tomar ciertas decisiones porque llega un momento que ya no se puede más, llegó el tope. Estos son diálogos que se están llevando al nivel federal, local, en las regiones también, para que ayuden. Pero llega un momento, digo, pues si no ayudan, hay que hacer ciertas cosas, como se ha visto también en el estado de Texas, cuando el gobernador también cerró ciertos puertos en cada estado fronterizo de Texas por muchas de las mismas razones, que es el flujo de inmigración ilegal, porque llega un tope que ya no se puede más. Hay que ver un castigo o hay que ver una acción. Y la verdad es que queremos trabajar juntos, pero se necesita también la cooperación de México y otros países, que la verdad, pues lo que se está viendo en estos momentos,
Ese es el problema, es que no hay la cooperación que se debe de hacer. ¿El por qué? Porque es un tema económico aparte de eso y una cosa que pues no sé si no nos interese o no sé lo que es, pero hay que hacer algo. Y al fin es un delito. O sea, tenemos que A ver que es ver, un delito. pero aquí, aclárame una cosa, Nelson. ¿Se está cerrando la frontera por ambas vías? O sea, ¿las personas que quieren ingresar a México pueden ingresar a México? No. No puede, o No, sea, está completamente cerrado. así es. En el puerto de Arizona, por ejemplo, no pueden ni pasar ni para dentro de Estados Unidos ni para afuera. Es decir, si quieren llegar a otras partes como antes, son casi 3 horas de desvío por México para llegar a Rocky Point, por ejemplo, Sí. que está en México. Es un problema de ambos países, pero digo, tiene que haber una respuesta de México, una acción para también controlar este flujo de migrantes. Es que no se ve la cooperación que se debe de ver en esos partes del país, y la verdad está pasando también ahorita mismo está pasando también en Del Río, en Coahuila. Yo estuve en Coahuila la semana pasada, vi lo que estaba pasando y está llegando a un tope otra vez. Ahora, en mayo ese puerto también se cerró por las mismas maneras. Si se acuerda, es el mismo puerto que hubo cuando la gente de Haití también hace el año pasado, que fue más de 20,000 haitianos que llegaron y empezaron a cruzar por esa parte del estado de Texas. Y son cosas que tú dices, ¿por qué esos lugares? Pues, no sé por qué los cárteles, el crimen organizado, escoges esos lugares, porque la verdad, al fin y al cabo aquí es el crimen organizado que Sí. está controlando el flujo de humanos ilegales que está entrando a Estados Unidos. Aquí no vamos a equivocarnos. Aquí no es una cosa que se levanta un migrante un día y dice, pues me voy a Estados Unidos. Estos son cosas planeadas, pagadas y orquestadas por el crimen organizado en México y también aquí en Estados Unidos, porque no vamos a hacer de la vista gorda que esto no pasa aquí también, porque sí pasa. Es un crimen organizado total desde el principio hasta el fin. Y lo hacen para destabilizar ciertas partes del país y causar caos. Porque al causar un caos, pues cruzan otras cosas que sabemos que son las drogas y otras cosas, o a lo mejor otras cosas que también, o personas que no necesariamente se pudieran entregar a ellos mismos. Son personas Sí. que tienen a lo mejor ciertos antepasados cuestionables que pues, son que nunca lo hubieran dejado entrar a Estados Unidos si pasan por las mismas vías de muchos de estos inmigrantes que están entrando hoy en día. No, pues muy interesante y ojalá que Sí, sigamos en contacto porque como tú sabes muy bien, pueden ser 1 millón o más de migrantes o paisanos mexicanos que tratan de ingresar de Estados Unidos a México y luego regresarse en unas 2 o 3 semanas de México a así Estados es. Unidos. Y hay que seguir muy de cerca a ver qué otros puertos se llegan a cerrar por estas mismas razones. Nelson, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta noche en Aldea Global. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Y nos vamos a otro corte. No se vayan.